Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Estaban un día el Estaca y Videgaray preguntándose, ¿qué es un alimento transgénico? Estaban un día. Sí, creo que era un domingo. Cualquier día, ¿no? Porque Domingo eso es en lo la que hacemos. Alameda. Sentarnos por ahí y preguntarnos cosas. ¿Qué es Ajá. un alimento transgénico? ¿Qué es un bebé genéticamente modificado? ¿Qué es un xenotransplante? No es lo que ustedes están éticamente pensando en este aceptable. No, xenotransplante no son chichis nuevas, no, y no son chichis de otra persona en el cuerpo. ¿Se podrá de eso que te usted pongan las nos chichis de otra escucha. mujer a ti? No. ¿A ti? Pues a mí, yo sí me he puesto las chichis de otra mujer. De otras varias mujeres en la No, cara, no, pero por ¿cómo ejemplo. se te vería? Bueno, luego platicamos de ese Bien, tema, se me porque ven muy tenemos- bien. Me encanta cómo me veo con chichis en la Porque no- cara. sí, porque no se te sé ve la por cara, qué. eso te ayuda Pero no un digas buen. groserías porque hay invitados. Ah, sí, Sí, hay estoy muy invitados y contento, tenemos- estamos muy emocionados porque nos pusimos a pensar, pues, ¿qué hacer? Pues encontrar una especialista, una persona que nos pueda decir todo acerca de la genética y por eso invitamos a la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, médica genetista con alta especialidad en genética perinatal avalada por la UNAM, Goya Universidad. Wow. Bienvenida, doctora. Qué introducción. ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, muy contentos de tener a alguien que realmente sepa del tema, porque este asunto de los transgénicos ha sido traído y llevado por todo mundo, o sea, desde los políticos hasta algunos artistas. Las personas dicen, no, es que esto es éticamente reprobable. O sea, la gente a Jugar lo a mejor Dios. Sí, no sí. entiende bien a bien qué quiere decir un organismo modificado o un organismo transgénico. ¿Qué es? Pero antes de que contestes eso, doctora, yo tengo Ajá. una pregunta. Ajá. ¿Qué te dijeron de nosotros? ¿Por qué Ah, sí, decidiste cierto. venir a este programa? Sí, ¿por qué? A ver, decidí venir. Estas cochinadas. No, yo no consumo estas cosas. Ok. Pero me dijeron que eran el número 1 escuchado en Amazon. Entonces, esa Y esa sí. fue la razón por la que vine. Pero Ok. antes de eso, así, bien, o sea, bueno, Está bien. el interés primero. El Me interés gusta tiene el el pie. ¿no? pragmatismo de La esta mujer. honestidad de la doctora Sí, además. Jara. Pero sí me dijeron, son unos cincuentones Ajá, sí, que sí se sí. pasan mucho de la línea. Sí. Humor negro. Sí. Ten cuidado, me dijeron. Muy bien. Ten cuidado. Todas esas instrucciones fueron correctas. Quien Ten te dijo cuidado, eso es tu Doc. amigo, doctora. Sí, así es. Quien Sí. te dijo eso te quiere. Sí, Y me te cuida. quiere cuidar. Lo Muy Bueno, bien. doctora, primero platícanos de tus especialidades. ¿Quién eres tú? Bueno, pues sí, efectivamente yo tengo una especialidad en genética médica, yo estudié medicina. Pues ¿Dónde? hice- ¿En la UNAM, en la UNAM? No, medicina lo hice en la Autónoma de Guadalajara. Ok. Después hice genética en siglo XXI, que es por la UNAM, ahí salí con mención honorífica. Y después hice la alta especialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Wow. Y pues sí, las dos la especialidad y la alta especialidad son por la UNAM. ¿Qué es lo que hace un genetista? De todo un poco, pero vemos desde malformaciones al nacimiento, diagnosticar síndromes, por ejemplo, síndrome de Down, cualquier síndrome raro, planeación de embarazo, cáncer en la familia, muchas cosas. La genética está en todos lados. Vamos a definir rápidamente nada más para ir como haciendo una base para construir la casa que vamos a hacer el día de hoy. Hablemos de los genes. Los genes son prácticamente pues la información que pasa de una generación a otra en cualquier organismo. ¿Estamos Sí. en lo correcto? Entonces, en esos genes va la información de cómo se arma una persona, o cómo se arma un sapo, o cómo se arma una mazorca de maíz, Así cómo es. se arma una planta. Entonces, cuando hablamos de cuestiones transgénicas, ¿qué estamos diciendo? Porque los genes ahí están, ¿no? De hecho, pasan a través de nosotros y a través de las generaciones. Pero cuando nosotros como humanos tenemos la tecnología o accedemos a tecnologías que pueden modificar los genes, ¿de qué estamos hablando exacta y precisamente? Sí,
justo los genes son las instrucciones que nos van a permitir hacer nuestras manos, nuestros ojos, absolutamente todo. Y por ejemplo en el maíz o en verduras, pues también. Cuando hablamos de un transgénico, es un organismo que ha sido genéticamente modificado. No, transgénicos no, son malos, le hacen daño a la humanidad. No. Nos vamos a enfermar. No. Justamente no. Lo que cambia es la secuencia de ADN. O sea, yo puedo modificar. ¡Tienen gluten! Tienen no, gluten. eso no tiene nada que ver, es otra cosa. Una disculpa. Depende de la verdura que estemos hablando, del maíz, ¿no? Pero son organismos modificados que... Hablemos de la secuencia del ADN. Pues es tal cual, es la receta. Es como si yo en vez de huevo blanco le voy a meter el huevo, el otro huevo que es como rojo, porque a lo mejor ese huevo tiene mayor viscosidad y me va a salir mejor el pastel. O sea, eso es lo que pasa con las verduras. Yo necesito que, por ejemplo, por lo que se hace más es por los bichos. Entonces, en vez de usar pesticidas, modifico genéticamente para que no sea atractivo para los bichos. Realmente no pasa nada. O sea, nosotros comemos todo el tiempo ADN. Nuestras verduras tienen ADN, el pollo, la carne, todo tiene ADN. Sí. Y si está modificado o no va a pasar nada porque me lo estoy comiendo. O sea, no es que me lo... Ni aunque me lo inyectara. Ajá. ¿Por qué hay esta percepción de que los alimentos transgénicos son malos? ¿Por qué hay todo este movimiento para rechazarlos? Porque no son supuestamente naturales. Hay una fuerza política ahí importante. El tener alimentos transgénicos nos permitiría tener cualquier verdura en cualquier tiempo, o sea, en invierno, en verano, en primavera, en el Polo Norte. Abre mucho las posibilidades y eso rompería el comercio internacional y todo lo que tenemos como ahorita. O sea, hay son intereses ulteriores. Parece que económicos. Sí, Ahora, eso yo es. Quisiera preguntarte antes de que sigamos, perdón que te acote ahí, pero cuando modificamos, por ejemplo, plantas, eso lo venimos haciendo los humanos desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, el trigo, por ejemplo, pues naturalmente es una planta que ahí está, pero que es muy difícil de recolectar, de consumir y demás. Nosotros lo modificamos durante muchísimas generaciones hasta que ahora hay variedades de trigo que no sobrevivirían en la naturaleza, o de arroz, o de maíz y demás. Y no supone esto el uso de tecnologías complejas ni de cosas modernas, es nada más selección. ¿Sí? No natural, porque el hombre ha estado seleccionando este chícharo con este chícharo, digo, si nos vamos así como a lo más básico, para obtener el chícharo que yo quiero, que es más verde y más gordito y a lo mejor más rico a la hora de comerlo. Entonces esto lo íbamos haciendo mucho tiempo. Esta resistencia y este miedo a los transgénicos siento yo que ha llegado cuando empiezan a utilizarse tecnologías más complejas que no son tan fáciles de comprender. Y entonces la gente se asusta y dice, pero ¿cómo? ¿Me van a meter una cosa que me va a salir otra cabeza en el hombro y me va a empezar a hablar? No, güey, eso no va a suceder. ¿Estamos en lo correcto, Doc? Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí han habido intereses económicos, que es lo que mueve todo lo demás, pero no pasa nada si comes transgénicos. O sea, ¿estás segura? Sí, a ver, pero ¿estás segura? A ver, explícanos cómo y por qué. Porque, o sea, que me lo digas, doctor, yo ni te conozco, ni sé quién, ni confío en ti. Sí, entonces, no, a ver, explícame por qué. No importa. Sí, mi esposa también, pero no confío en ella. No es cierto. No. Pero es radióloga, güey. Pero es otra cosa. Y es genetista. Pero a ver, Doc, explícanos por qué y cómo es que podemos estar seguros de que un alimento transgénico, que a lo mejor se modificó con lo último en tecnología, a mí no me va a hacer daño consumirlo. Mira, nosotros tenemos nuestro ADN, que ya dijimos son las instrucciones, y están adentro del núcleo de todas nuestras células. De cada una de ellas. De cada una de ellas. Cuando yo como, digamos, no estoy comiendo células de esa verdura que está modificada genéticamente. Sí, todo tiene ADN, pero para que ese ADN entre a mi célula, entre a mi núcleo, y entonces pueda entrar a mi ADN, necesito toda una maquinaria que es lo que hacemos justamente para modificar genéticamente. Entonces, si yo nada más me lo estoy comiendo, no puede entrar, 1, no entra a mi célula, y 2, menos entra al núcleo, y 3, menos me va a romper mi propia hebra de ADN para meterse ahí. Entonces ya podemos dejar de perder el tiempo, gente, oponiéndolos a los alimentos transgénicos que hemos estado comiendo desde, los inicios de la humanidad, que se han modificado los cultivos. Sí. No nos van a hacer daño, no hay ningún problema. Protesten por otras cosas. Esto no es lo mismo que consumir, por ejemplo, alimentos que hayan sido tratados con pesticidas y otras sustancias. No, eso es diferente. Ahí sí ya es otra cosa, pero cuando estamos hablando de la modificación del ADN de un pepino,
o un camote, que tanto le gustan a Eduardo, no hay ningún problema con que se lo coma pelado o sin pelar, Eduardo. Si Así está es. modificado transgénicamente, no le va a hacer daño. Le va a causar placer como siempre. Sí. Ok. También, Pobre- bueno, pobre mujer, güey. Pobre doctora. Bueno, ella ya sabía lo que venía. Doctora, cuando hablas, se escuchan tus conocimientos y al leer tu currículum es impresionante lo que tienes, pero más me impresionó saber, y por tu voz, tú eres muy joven, ¿qué edad tienes? 29. 29 años. años. Está Y nos bien. está dando cátedra. Pues claro, está bien, pues que tú eres genetista, güey. No, naciste yo soy un sabiendo imbécil, todo. nada más, y yo bastante también. ignorante, entonces- Somos un par de imbéciles hablando con una persona letrada, estudiada y leída. Muy bien, entonces Leida. ya, ese Exacto. tema ya quedó claro. Los alimentos genéticos no representan una amenaza para el ser humano, al contrario, son una oportunidad. Pero ¿sabes qué? Sí quiero agregar algo ahí. Venga. De los transgénicos, uno de los más conocidos es el maíz de Monsanto. Ujú. Que de hecho lo modificaron, es un super maíz, pero ¿qué hicieron? Que es infértil, o sea, tengo que seguir comprando a Monsanto. Ajá. Y ahí no pues también, manches. sí, ahí entra pues justo este dilema ético y por eso hay también tanta resistencia hacia los transgénicos, porque yo te podría controlar eso, o sea, pues ahora me tienes que seguir comprando a mí porque no lo vas a poder cultivar tú solito. O sea que si le da, por ejemplo, un contrato exclusivo, no sé, al gobierno de Estados Unidos, Monsanto, y de pronto Estados Unidos dice, pues ya no te voy a comprar a ti, pues estos los tienen agarrados prácticamente de la mazorca. Entonces sí. aquí hay problemas económicos y Excelente. políticos importantes, ¿sí? Sí. O no? Ahora, también está el otro asunto que estuve leyendo. Hay quienes se preocupan acerca de la propagación de variantes, por ejemplo, de maíz o de cualquier otra planta genéticamente modificadas que se introduzcan accidentalmente Sí. en la no sé, naturaleza y salgan poblaciones de control. nativas. Y de verdad, pues compitan de manera perniciosa con especies endémicas o especies que Locales. pertenecen a las localidades donde se está sembrando este maíz transgénico. ¿Ese es un peligro? Sí, es un peligro que, pues de hecho no sabemos qué es lo que podría pasar. Ajá. Es jugar a dioses y es... Pero si o sea, Dios no existe, Sí, ¿por qué bueno. no podemos jugar a ser Dios? ¿Tú qué sabes si Dios existe o no? Bueno, yo qué sé, pero Bueno. partiendo desde mi base, digamos, de ateísmo total, recalcitrante y militante, si Dios no mamón existe, insufrible. ¿qué tiene de malo jugar a ser Dios? Ya lo hacemos, ¿no? Con un montón de otras cosas. Pues descompensamos todo el ecosistema. Ok. O sea, ponle que, estamos jugando a hacer la evolución más rápida. No sabemos el impacto que puede tener sobre otras especies, sobre la cadena alimenticia, todo. Ok. Hay, por ejemplo, unos salmones que hacen crecer, creo que al 200% de su tamaño natural, que digo, dan más carne, son muy buenos, dan más alimento, pero hay quien se rehúsa a comer estos salmones que lo único que tienen es el gen de otra especie de salmón sí. que crece más, un salmón que creo que se llama Chinook o Chinook, y que hace que estos salmones pues, son unos salmones Sí. súper gordos Salmonazos. y musculosos, unos salmonazos, güey, que la gente se rehúsa a comer porque dice, no, pues me voy a enfermar por comer ese pez modificado. No pasa nada. No pasa nada con el salmón, pero No ¿qué pasa pasa con nada otros con el animales? salmón. Porque hay muchos animales genéticamente modificados para que crezcan más rápido, para que den más carne, o incluso para que sepan más rico. No sé cómo puedan modificar a un cerdo para que sea todavía más delicioso. Hay una película de un puerquito que modifican genéticamente para que sepa delicioso. No sé si la vieron. Sí. No, Pero bueno, pero me parece una gran idea. ahí luego la En busco. este programa tenemos una teoría, doctora. No sé si tú estés de acuerdo con ella o estamos totalmente equivocados. Y es que dicen que los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos. Sí. ¿Qué? Sí, el orgasmo del cerdo dura 30 minutos. Entonces, Eduardo y yo hemos llegado a la conclusión muy poco científica de que tanto placer convierte a los cerdos en una especie de baterías o pilas de placer. Por eso el tocino es tan rico y por eso Así los es. tacos de carnitas saben Acumulan tan... sabrosura. Es y orgasmo gozo. tras orgasmo que hace... Convertido en chicharrón. Convertido en chicharrón. Es buenísimo. Son reservorios Delicioso. de placer los Ya quiero salir de aquí a googlear cuánto dura el orgasmo. Sí, del cerdo. Oye, pero ya hablando en serio, por ejemplo, hay una autora de ficción estadounidense que se llama Margaret Atwood, que en varios de sus libros habla precisamente de organismos modificados genéticamente en el futuro para obtener esta o la otra característica beneficiosa, ¿no? Y habla de animales, por ejemplo, como los pigoons, que son una
mezcla entre los cerdos y los mapaches, y que bueno, pues estos animales pueden subirse a los árboles, exactamente, pueden subirse a los árboles, además se alimentan mejor y crean mayor masa muscular a través de su comportamiento y resultan mejores para la producción cárnica. Yo digo que desde el punto de vista de la ventaja humana, pues está muy bien. Ahora está la cuestión ética. Sufre la calidad de vida del animal, no sé, las vacas que tenemos en grandes granjas, en cajones donde les inyectamos quién sabe cuántas hormonas y demás, y las hacemos ser más musculosas, por ejemplo. ¿Es éticamente correcto que hagamos esto con los otros seres vivos a nuestro alrededor? Y eso que a mí me gustan mucho las carnitas, lo acabamos de decir, ¿no? Con el orgasmo del cerdo. Híjole, yo creo que ahí es un riesgo-beneficio. O sea, bueno, no riesgo, sino... Pues digamos un dilema ético-moral. Contra el beneficio. Sí, o sea, si hablo de... o alimenticio. Sí, si hablo de comer una carne riquísima, pues yo siento muy feo con el animal, pero si hablo de que yo pueda hacer trasplantes de hígado, de corazón, de un puerco a un humano, pues yo creo que sí, o sea... Los senotransplantes, ahora sí llegamos a ellos. Que siento feo por el animal, pero si es tu tío el que se está muriendo y necesita un trasplante, pues primero va el tío y luego el animal, ¿no? O sea, hasta donde entiendo, el senotrasplante es modificar a un animal para que pueda desarrollar órganos humanos que sirvan para trasplantes, ¿es correcto? Así es. ¿Qué opinas de eso? Híjole, me cuesta porque se cría un animal con una conciencia. De hecho, aquí también los puercos sufren de depresión. Son tan listos como un perro, o sea, eso está sus comprobado. Orgasmos de 30 minutos, pero pueden tener depresión. Bueno, pues unas por otras, ¿no? Unas por otras. Digo, se aguantan. No, pobres animales. Yo veo el maltrato que les dan a los animales en nuestro país, esos camiones llenos retacados de cerros que hay en las carreteras, y dan ganas de llorar. Sí. Entonces, ¿a ti te parece que hay algo...? Me gustaría que pudiéramos hacer otra cosa, como clonación de nada más el órgano, que sí se está haciendo. Más allá de hacer todo un animal para sacarle los órganos, pues ojalá que pronto la ciencia nos permita tener nada más los órganos para así poder... Una granja de hígados humanos, por ejemplo. Eso sería muy bonito. Y no, de veras, y está en el futuro, o sea, se ha hablado mucho, y es más, creo que ya se puede producir carne de laboratorio a costos bastante asequibles y tener, no sé, una hectárea de filete o una... Pero no lo podrías hacer así porque habría rechazo del paciente que recibe el órgano. Más bien se tiene que tomar las células del paciente, crecer el órgano y luego ya insertárselo. Pero la idea de tener cerdos, por ejemplo, que generen órganos, no es tan mala porque filogenéticamente, o sea, el más cercano al humano es al parecer el cerdo. Curioso, ¿no? Sí. Casualidad, no lo creo. No lo creo. Dios se mancha a veces con su sentido del humor. Ya ves cómo Dios existe, güey. Dime que eso no fue un chiste de la creación. Mira, si Dios existe es un ojete. Perdóname, pero... No tiene buen sentido del humor. Bueno, pues tenemos esas modificaciones. Doctora, no sufras, dinos. Doctora, no sufras, efectivamente. Mira, hay varias modificaciones que me han parecido interesantes. Hacer una rana translúcida, transparente, que hicieron allá en Japón, por ahí del 2007. O hacer primates modificados genéticamente para que sean fluorescentes y poder analizarlos. ¿Qué opinas de estos cambios? O sea, es lo mismo, me cuesta porque son como experimentos que no tienen mucho sentido. O sea, pero sí es cierto avance a decir, bueno, podemos modificar hasta cosas justo sin sentido y no pasa nada más allá, no hay complicaciones. Pero pues sí son seres vivos. No me digas, doctora, que eres vegetariana. No. Bueno, digo, oye, soy vegana. ¿Eres vegana? Sí. Wow, muy bien, bien por ti. ¿Y por qué lo haces? ¿Es una cuestión ética? No, no es cierto. Ah, no es cierto. Pues cuando vamos por unos tacos. Pero se portaron muy bien, ¿eh? O sea, muy políticamente correctos. Pues está bien. Nosotros respetamos. Yo admiro somos viejos, pero... Sí, no somos un pero no anticuados, creo. Sí, esa es la idea. Pero mira, yo por ejemplo respeto muchísimo a la gente que por un concepto de no maltratar a otros seres vivos, porque es muy difícil el vegetarianismo, o sea, practicarlo, o el veganismo todavía más, porque no evolucionamos como seres que comen nada más plantas. En realidad somos omnívoros por naturaleza, entonces hay que suplir una serie de nutrientes para solamente poder la ser un vitamina vegano. B12. Pues sí, pues, pero es difícil. Es difícil. Sí, pero sí, lo ideal sí es una dieta basada en plantas, ¿eh? O sea, lo ideal para el humano, sí.
Pero sí sí necesitamos requerimos de grasas animales y de Pero muchas proteína menos de las animal, que ¿no? consumimos. muchas menos de las Bueno, que eso sin consumimos, duda, exacto. eso Sí. sin duda. Ahora, ¿qué tan difícil es, y vamos a entrarle ahorita un poquito a la cuestión técnica, Doc, qué tan difícil o cómo es que se modifica genéticamente a un ser para X o Y propósito, ya sea tener más comida o hacer un experimento? Hay varias técnicas. Las más comunes o las más utilizadas son el CRISPR-Cas9, que seguramente lo han escuchado. Haz de cuenta, el ADN viene escrito con ACTG y viene como tiene su parejita. ¿Se acuerdan? Anita Lava Latina, ¿cómo se llaman? Esas palindrómicas. Sí, sí. Palindromas. Ajá. El CRISPR-Cas palíndromas. son secuencias palindrómicas repetidas y lo que va a hacer es detectar ciertas regiones y es donde entonces corta. Perdón, para quien no sepa lo que es un palíndroma Ah, o sí. palindroma. Yo sí, Anita Lava Latina. Es una oración que se puede leer igual al derecho y al revés. Exacto. Como por ejemplo, Anita Lava Latina, o Salta Lenin el Atlas, o una muy políticamente incorrecta que es a la gorda drógala. Oye, a ver, regresando entonces a esta información, Así se digamos que es acomodan una las especie de secuencias. espejo, Ajá, exacto. Sí. acomodan los genes. Sí, es o sea, CRISPR-Cas9 de hecho se sacó de una bacteria y lo que hace es reconocer las secuencias donde tengo que cortar a partir de que estas secuencias son palindrómicas. O sea, yo lo que voy a hacer es decirle dónde tiene que cortar. Esa es una técnica y la otra es por virus. Seguramente hay ciertos virus que lo que hacen es atacar nuestro ADN, o sea, llegan y utilizan nuestra maquinaria para reproducirse. Entonces es como un hacker que llega a mi célula, toma el control de toda la maquinaria y entonces empieza a replicar su propio ADN. Sí, eso Estos lo se aprendimos llaman... ahora en la pandemia, ¿verdad? Sí, Todos. exacto. Entonces, esos son los adenovirus y esos también se utilizan para hacer... Pero ¿cómo le hacen para meterse adentro de los genes del virus y meterle otro gen que no es el de él para que los inyecte en las células? Me parece increíble. Sí, eso está más complicado. Lo que hacen es hacer o sea, son como hackers y toman... Haz de cuenta, nosotros tenemos nuestra propia maquinaria que me lleva a que mi ADN esté replicando y a que ese ADN me haga proteínas. El virus lo que va a hacer es decirle a la célula, ya no vas a hacer tus cosas, te vas a poner a hacer más de mis virus. Entonces, si el virus, yo meto un virus modificado que tiene la secuencia para hacer, digamos, no sé, yo te quiero modificar para que tu receptor del VIH no funcione, entonces ese virus va a traer esa secuencia, yo la inserto a tu célula y entonces la célula me está replicando esta nueva proteína que no venía en mi ADN, sino que me la trajo el virus. El virus le dice a la célula qué hacer. Fíjate, esto, hubo un investigador chino, o hay, no sé si vivo o no, Yang Kuhe, que Ya está en la cárcel. Está en la cárcel. En 2018 anunció el nacimiento de 2 bebés, un par de niñas, a las cuales les habían modificado precisamente la información a través de CRISPR-Cas9, para que ellas fueran, digamos, resistentes al virus del VIH. No digamos, eso fue lo que se intentó. Ajá. ¿Qué pasó ahí, Doc? Platícanos. Híjole, ese es uno de las atrocidades desde mi punto de vista que se han hecho en la genética humana. ¿Por qué? Porque se modificó directamente un humano. ¿Qué pasa cuando yo modifico un humano? Modifico la línea germinal. O sea, esas niñas van a tener hijos algún día y ni siquiera sabemos qué se modificó, porque sí, el investigador lo que quería era modificar el receptor del virus del VIH. Al final lo que dicen, que ya ni siquiera sabemos bien, porque ya no se pudieron secuenciar los genomas de estas niñas, pero dicen que ni siquiera logró esa modificación, o sea que quién sabe qué se modificó. Wow. Y también... O sea, le movieron ahí a quién sabe qué. quién sabe. Y de hecho la información está resguardada por nada más y nada menos que el gobierno chino, ¿no? Que ya saben cómo es Es bien confiable. Sí. Exacto, de confiable. Y también algo que, o sea, que yo creo que hay que discutir, pues es que no se intentó modificar genéticamente una persona con una enfermedad. O sea, lo que se buscó fue mejorar, fue hacerme inmune a una enfermedad que tiene un tratamiento muy bueno, que las personas con VIH pueden vivir una vida normal. Diferente a que si a lo mejor yo hubiera intentado hacer modificación génica para un paciente con atrofia muscular espinal, algo que lo va a matar a los meses o a los 2 años, dependiendo del tipo doctora, que tenga. Ajá. Yo aquí veo una cosa que me está confundiendo mucho. Ajá. Creo que hay 2 enfoques que hay que separar y dejar muy en claro. El primero es cuando una persona está enferma y se le inyecta un virus con una modificación genética para que lo proteja, como definiste
hace unos momentos. Esa modificación genética no pasa a otras generaciones. Exacto. Se queda solamente con el individuo. Exacto. De lo que estamos hablando de este compa chino fue modificar genéticamente un embrión antes de que nazca. Y esas antes de que se enferme, antes que esté expuesto al VIH. Sí. Y esas ya quedarán por generaciones en la descendencia de estas niñas chinas. Sí, lo que pasa cuando modificas un embrión, o sea, un embrión empieza siendo una célula, después se hacen 2, 4, 8 y así. Modifican en las primeras etapas de las células, entonces de esas 8 células van a seguirse reproduciendo y probablemente las que se van a seguir reproduciendo con la modificación, estas me van a dar mis óvulos o mis espermatozoides. Entonces, efectivamente, ya los hijos de estas niñas van a tener una modificación genética. Diferente a que si yo te inyecto a ti algo, yo ya no voy a modificar el ADN de tus espermatozoides ni de los óvulos. A menos que sea, por ejemplo, radiación. Okay. Sí, o sea, que yo te cree mutaciones en tus espermatozoides o en tus óvulos. Pero, o que te inyecte directamente ahí una terapia génica. Pero, Okay, sí. se está poniendo interesante. Ya estamos llegando justamente a donde queríamos llegar. Ok. Primero que nada, me voy a regresar un poquito a los animales, que me parecía interesante. ¿Dónde está el límite? Porque podemos hacer animales más nutritivos, más sabrosos, que crezcan más rápido, que sean transparentes para que podamos estudiarlos. Pero ¿existiría la posibilidad, por ejemplo, de darle a una vaca la inteligencia humana? ¿O algún rasgo humano que los empezara a acercar a nosotros? Un chimpancé, algo más cercano a nosotros. A un chimpancé, exactamente. ¿Se puede? Difícilmente ahorita. Yo creo que a futuro sí, pero Es que ahorita... yo vi que a un ratón le pusieron una oreja humana que le creció en el lomo hace algunos años. Bueno, pero no era un oído, era una oreja. Era una oreja, güey, que la cartílago. tenía en el lomo. Sí, yo pero lo era vi. cartílago, no era un oído, no estaba oyendo por ahí. Y eso puede ser a partir de... Sí. ¿Pero para qué hacen eso? Y eso puede ser a partir de células madre, que es diferente a que sea de forma genética, o sea... A ver, rápidamente, ¿qué onda con las células madre? Porque esas también andan por ahí Sí. en el imaginario Ay, popular madre. y nadie sabe bien qué son. ¿Qué son? Sí, tenemos células que desde totipotenciales que pueden ser lo que sea. O sea, justo cuando eres un embrión y tienes 4 células, esas células se pueden convertir en lo que tú quieras. En cerebro, riñón, en ojo, en neurona. mano, en Pues sí, lo porque que sea. eventualmente van a llegar a eso. Ya mientras vamos desarrollándonos, quedan nada más células madre o células pluripotenciales que dependiendo de los genes que se prendan o se apaguen, se van a madurar Convertir, a otro tipo de célula. A especializar, digamos. ¿no? Exactamente, sí, En lo esa es que la son. palabra, especializar. Entonces, esta es otra cosa que la modificación genética. Pero regresando a la pregunta que te planteaba Eduardo, ¿se puede, digamos, crear estas quimeras, a lo mejor estos Frankensteins, estos monstruos terribles, no sé, un chimpancé que sea mitad humano o un humano que sea mitad mono? Estas criaturas horrorosas que están en nuestra imaginación cuando Sí, nos hablan empezarles a dar de cualidades transgénicos. humanas a los animales. Yo creo que ahorita no. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera entendemos bien el genoma humano. Y ese también es el riesgo de empezar a modificarlo. ¿El O sea, genoma mex es el genoma mexicano? El genoma sí. ¿Dije genoma mexicano? No, Ah, te pregunté. No, Ya me no, asustaba. el genoma Dijiste mex. genoma humano. Y yo, Yo esperen. nada más te quiero Ajá. decir si el genoma humano es todo el planeta y si el genoma Y mex. no menciones, Eduardo, el genoma May, que no es una planta real, güey. O sea, no existe eso. No hay un genoma mexicano, ¿verdad? Olvidemos. No. O sea, Perdón, nosotros ahorita, si yo le mando a hacer una prueba genética a un paciente, yo tengo que reanalizar cada 6 meses, porque cada 6 meses hay nueva información. Hay nuevos genes, hay nuevas variantes en los genes que ya puedo saber si son buenas o malas. Entonces, y la mayoría de características no dependen de un solo gen. Tenemos más de 22,000 genes. Entonces, por ejemplo, para tu forma de la nariz, no es un gen que diga, tu nariz es así, sino que son cientos de genes que tienen que trabajar en conjunto En mi para caso, darte miles. la forma de la nariz. ¿En el caso de qué? en De mi caso, Eduardo son miles. Ah, Es que no Tengo una has visto nariz. la nariz de Eduardo. No, pero ya ahorita... Imagínate un tubérculo con 2 ojos. Eso es lo que tiene básicamente en la Imagínate un güey que cara. tiene una papa en la mitad de la Exacto. cara, ese soy yo. Entonces, él requiere de más genes para su nariz. Pero bueno, entonces están lejos todavía estas monstruosidades, Sí. estas criaturas. Estas quimeras. Quimeras, pero, por ejemplo, la Pequeñita. modificación dentro de nuestra misma especie, y digo, se manejaron conceptos, no sé, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, Sí. de mejorar razas, ¿no? De hacer superhumanos, y también creo yo que hay una discusión ahí La interesante de eugenesia. hasta dónde es, digamos, aceptable la modificación de los seres humanos, desde el punto de vista de los genes.
O sea, una cosa es hacernos resistentes a una enfermedad o asegurarnos de que no nos dé Parkinson o que no desarrollemos cáncer. Y otra cosa es decir es que pues habrá unos que serán más fuertes y más inteligentes. No, o que sean más inteligentes o que sean más fuertes o que sean X o Y, ¿no? Sí, es una línea delgada y por eso deben existir pues regulaciones para que no se pueda hacer lo que se hizo en China. Oye, ¿tú crees que ya alguien con muchísimo dinero, alguno de estos megamillonarios del mundo, ya haya recurrido a alguna, clínica ilegal en donde se asegura que su descendencia sea genéticamente superior al resto de la raza humana? ¿Se puede hoy por hoy? ¿Podríamos pensar que alguien por ahí ya lo hizo? Porque así somos los humanos, ¿no? Si podemos, lo hacemos. No. Porque todavía no lo entendemos al 100. O sea, no hay genes, hay genes de inteligencia, pero ahí también entra el ambiente. Y son muchos también, por ejemplo, para la estatura, para el color de ojos. Son muchos los genes y sí, todavía no tenemos ni la información. ¿Pero cuándo? Todavía no, pero ¿cuándo? ¿Dónde estamos parados ahorita? En 20 años, 10, 20 años. En 20 años. 10 o 20 años ya va a ser posible. No es tanto, ¿eh? Mira, ahorita se puede, cuando tú haces una fertilización in vitro, ya venden paneles en donde tú tomas una célula de tu embrión y puedes analizar las probabilidades de que tengas cierto color de ojos, cierta estatura, o sea, eso sí ya existe. ¿Esa es una prueba de ADN fetal? No, esa es un diagnóstico preimplantación. Okay. O sea, antes de que yo tengo el embrión fuera de útero todavía y ahí es donde puedo tomar celulita. Esas pruebas yo no confío tanto en ellas porque nuevamente depende de muchos genes. Entonces lo único que te va a dar es como, 60% de chance que tu hijo tenga ojos azules. O tanto por ciento. Al final es casi como medio curiosidad ahorita, pero sí ya se están vendiendo. Aquí sí ya estamos en tu área personal de experiencia, ¿no? Esto es lo que tú haces. Entonces, cuando, no sé, la gente que te va a ver te pregunta, oye, mi bebé vendrá con, no sé, mi abuelita se murió de cáncer y mi mamá se murió de cáncer, yo no tengo cáncer, pero mi bebé podrá desarrollar cáncer. ¿Ya les puedes dar una respuesta a eso? Sí. Sí. Sí, o sea, también el cáncer es una enfermedad, depende de la enfermedad, pero, por ejemplo, cáncer es una enfermedad multifactorial, en donde sí puedo tener una predisposición genética y también entra el ambiente. Y en sí en cáncer no vamos a tomar medidas prenatales, a menos que sea algún síndrome de cáncer que te dé cáncer en menores de 18 años. Porque eso ya sí entraría en eugenesia. O sea, yo no te puedo decir, que podría tener cáncer a sus 60 años, no te lo puedo transferir. Y entonces lo abortas. Sí, no, eso no. Porque tendría la posibilidad de 60 años después desarrollar cáncer. Es que fíjate, ahí te va. Yo, por ejemplo, cuando tuve a mi primera hija, Doc, nos hicimos una amniocentesis, que es un procedimiento invasivo y peligroso porque había un indicador de síndrome de Down. Y la verdad es que sí hubo que pensar en esa terrible posibilidad de interrumpir el embarazo. Pero sí hubo que tener esa discusión. Claro. Y sí estaba la posibilidad, ¿no? De primero saber si venía con eso para después tener que tomar una decisión. Sí, y ahí también entramos en problemas éticos. Pues sí, éticos. Yo creo que cada pareja puede decidir, pero la cosa es que tú tuviste el acceso a tu ultrasonido de primer trimestre, a que te dijeran que tenías riesgo de síndrome de Down, te hicieron la amniocentesis, cariotipo, y en sistema público es muy difícil que un paciente llegue a eso. Entonces, y ahí hay una discusión también interesante con este asunto de la modificación de los humanos. Y bueno, es más, de este caso en especial, si tienes acceso si tienes el dinero para, entonces pues vas a tener mejor salud. Y eso es una realidad. Exacto. Pero si te lo llevas dentro de 20 o 25 años donde se puedan modificar los genes de los humanos, los que tengan más dinero pues tendrán mejores hijos, vamos a decirlo así de horriblemente. Es que ya está pasando, Siempre ha pasado. O sea, en Inglaterra la incidencia de síndrome de Down es 1 en 1000, aquí es 1 en 600. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia? Porque allá hacen diagnóstico prenatal y se deshacen de los que vienen. ¿Sí? No me digas. Y eso va bajando la posibilidad genética. Y aquí, por ejemplo, pues es lo que les mencionaba. O sea, una pareja con los medios va a tener el diagnóstico y decide, lo quiero tener o no lo quiero tener. Una pareja que no tuvo diagnóstico prenatal, le nace un niño con algún problema y además eso ya va a ser, ya alguien no tiene que trabajar porque tiene que cuidar al bebé, va a tener discapacidad intelectual. Hablando de síndrome de Down y de muchos otros síndromes. Porque ¿Es erradicable el síndrome de Down? No.
No, ese todos tenemos riesgo de tenerlo. Es a mayor edad de mamá, mayor riesgo. Correcto. Mayor probabilidad, depende cómo lo vean. Pero ese no se erradica, nada más que si haces un diagnóstico temprano, pues muchas parejas deciden interrumpir no el embarazo. Sí. ¿Qué más se puede saber de un bebé ahorita antes de que nazca o antes de que se implante, que es lo que estabas diciendo hace un momento? Por ejemplo, si todos somos portadores de 7 a 9 enfermedades, pero todos tenemos un gen de mamá y uno de papá. Y si nada más uno tiene la mutación, no tengo la enfermedad. Pero si tanto mamá como papá son portadores de lo mismo, puedo tener un bebé con la enfermedad. Entonces lo que se puede hacer es desde antes de embarazarse, se llaman como pruebas de compatibilidad. Vamos a ver si los dos son portadores de lo mismo. Que lo más frecuente es que sean portadores de lo mismo si son familiares lejanos. ¿Qué pasa? Es un problema en Monterrey. Sí. No, en pueblos pequeños, en comunidades. No, es cierto. Ya, por favor. Consulta al. Sí, en comunidades endogámicas. Pero le puede pasar a cualquier pareja. Entonces, si yo ya sé que los papás son portadores de lo mismo, yo puedo hacer un diagnóstico en el embrión y nada más pasarte los embriones sanos. Esas son de enfermedades que dependen de un solo gen. También podemos diagnosticar enfermedades de los cromosomas, como el síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13. Ese se puede diagnosticar, se puede saber un riesgo por ultrasonido o por el DNA fetal, que es el que decías ahorita. Se toma una muestra en sangre de mamá y vamos a saber si tiene riesgo alto o bajo de algún problema en los cromosomas. Y si queda en riesgo alto, se puede hacer ya el estudio invasivo, que es el que decías de amniocentesis. Sí. Oye, y entonces también se puede determinar con estos estudios de los que estamos hablando si quien cree ser el padre del bebé efectivamente lo es. Sí. Y tú me imagino que haces también muchas pruebas. Más de lo que quisiera. A ver, pero es que esto es una parte Es un morbosa. temazo, es sí. un temazo terrible. ¿Has tenido que estar ahí a la hora del notición? Pues sí, pero usualmente es la mamá. Y ella es quien pues viene como buscando de no sé quién es el papá. Si es este o es aquel. Ajá, exacto. Entonces ya. Bueno, sí, claro que es la muy buena. Y ella, digamos que puede tener una buena idea, pero hay casos. Sin No, he entrar en tenido detalles, muy buenos casos, muy buenos. Hay casos donde de plano, pues no sé si fue en los mismos 3 días, Sí. no sé. No sé. Así. En una fiesta, X, pero... y cuando llega esa sorpresa, Doc, ¿cuál es la reacción más común? Es que afortunadamente me ha tocado que sí, el papá es el que debería de ser el papá. Ok. Usualmente. Usualmente. Pero de repente no. De repente no. Pero ¿Y qué hubo? en esos casos la información fue para la mamá. Entonces ya hay, no han sido casos legales. Cuando es un caso legal, la prueba de paternidad se tiene que hacer ante, hay como un abogado o algo así. Se llama con perito. Ujú, Entonces sí, esas ya son tenemos un totalmente perito. diferentes. Ajá. Vaya perito el que tenemos en la familia. Sí, No, y hay que resolverlo. Oye, doctora, y no Ajá. sé si tú tengas este dato que hemos manejado en algunos programas y nunca hemos estado claros de las personas que hay en el mundo, ¿cuántos somos hijos de quien creemos que es nuestro papá y cuántos no? Híjole, yo creo que no tengo el dato, pero yo creo Son que es muchos. mayor de lo que pensamos. Pues sí. Pero bueno, ahí está el dicho ese que se aliviana las cosas, ¿no? O sea, padre es el que cría. El que cría y el que Sí. educa. Sí, la paternidad es un acto de fe. Correcto. Y ya. Bueno, a menos que te apoyes en una prueba de ADN, ¿no? Definitivamente. Bueno, doctora, Ok. y si tú pudieras modificar genéticamente a los seres humanos de las siguientes generaciones, o sea, ser humanos transgénicos, ¿qué modificaciones harías? ¿Cómo beneficiarías Bueno, a la ¿lo especie harías? humana? ¿O lo harías? Primero o no que nada, harías? ¿lo harías? Y después, ¿qué harías? Sí lo haría y quitaría las enfermedades que les contaba de un solo gen. O sea, quitaría que fuéramos portadores y que pudiéramos tener estos bebés, porque son bebés que sufren mucho. Las familias también sufren y no tienen cura. Si te dijeran a ti, doctora, que puedes modificar a tu bebé genéticamente para que sea más inteligente que los demás, ¿lo harías? No, eso sí ya No. ¿Por qué le niegas esa oportunidad de ser más inteligente a ti? Porque me da miedo, porque no lo entendemos por completo. Entonces, Pero imagínate, vamos yo le a poner el modifico caso al- hipotético, de Ajá. que sí lo entendiéramos muy bien y de que Y no estuvieras hubiera 100% riesgo. segura de que va a suceder, de que el niño o la niña va a ser una persona extremadamente inteligente. Híjole,
No, pues sí. Sí, ¿no? Sí, no. Yo también lo haría. Entonces, La te gusta verdad. jugar a ser Dios. Lo que te preocupa es fallar, Sí. que no suceda todavía. Sí, y que sucedan cosas que no entendemos, o sea... Y si pudieras modificar a tu bebé genéticamente para que sea más guapo o guapa que los demás, ¿lo harías también? Eso sí, no, estoy en contra. En Te contra gusta la totalmente. gente fea. Por eso estás con nosotros en esta Me- transmisión. Bueno, es que Me- la belleza también es una Me gusta cuestión, la belleza no convencional. Ya, eso está muy bien. bien. ¿Qué tal? Que tenga onda. Ajá. Sí. Qué bueno sea que haya especial. mujeres así, porque Eduardo y yo somos de esos hombres que pues, nada más teniendo onda, ¿no? Porque, o sea, así de vernos dices, hijo de la chica. Sí, nuestra belleza es no convencional, sin lugar a Exacto. dudas. ¿Cómo Súper dicen? no convencional. Que la plática mata carita. Pues debe de ser, ojalá, esperemos. Pero bueno, oye, y este asunto el negarte a modificar esto o lo otro, porque acabas de hacer una diferencia bastante curiosa entre una cuestión nada más de percepción, o sea, una belleza física que pues, puede ser, digamos, al gusto del consumidor, vamos a decirlo así, o una ventaja real en la competitividad de tu descendencia, que sería una inteligencia mayor. ¿Por qué se te hace, y me pongo la cuestión a mí mismo y se la pongo a Eduardo también, a ustedes que nos escuchan, ¿por qué hacemos esa distinción tan claramente? O sea, aquí hay una ventaja que realmente le va a hacer un bien a mi hijo y a mi familia, la inteligencia. Y la otra, bueno, hombre, pues es una banalidad, pero ¿por qué escoger una y no la otra? Híjole, yo creo que cruda moral. Cruda o sea, moral. como que me daría, sí, me sentiría mal de hacerlo eso, ¿no? Más guapo. Pero hacerlo más inteligente, pues a lo mejor le ayuda al mundo, ¿no? A lo mejor nos hace estas carnes que queremos, o Bailes de estos carne sin trasplantes, culpa. que sea una persona Exacto. increíble y que haga cáncer. algo bueno por la humanidad. Bueno, ¿y qué tal si sale un genio maligno? Y Pues sí, sale también, es una probable. cosa horrible. No, porque ahí entra la crianza, ¿no? Claro, bueno, sin duda. Bueno, pero no son esas todas las posibilidades de hacerlo más guapo o más inteligente. ¿Qué tan lejos estamos, doctora, por ejemplo, de poder hacer un humano cuyas fibras musculares sean las de un felino y que pudiera correr al doble de velocidad de lo que corre Usain Bolt? Híjole, que de un felino lo veo difícil, pero si yo pudiera secuenciar justo a Bolt o a Michael Phelps y encontrar las variantes que le están dando esa competitividad, a lo mejor sí estamos cerca. No, Oye, sí estamos ¿cuándo cerca. dices? De ponérselo a todos los Ajá. demás bebés. Sí. Pero entonces ya no tendría chiste porque todo el mundo correría rapidísimo. Nada más es subir el nivel de todo. Pero Pues me estaría imagino bien, que hay... imagínate esas olimpiadas, güey. Pero imagínate con unos músculos así de fuertes, ¿qué le pasa al esqueleto? Es que ese es el Exacto, problema. Mueves sí. una cosa y se desbalancea otra, ¿no? Nuestros huesos no evolucionaron para los músculos de... Bueno, mis huesos con los músculos de Usain Bolt sería como un hueso de pollo, y un físico constructivista, ¡crack! Entonces, esos desbalances, Doc, son peligrosos, ¿no? Eso es lo difícil Sí. de la modificación. Exacto. O sea, justo tenemos que ver qué pasa con Bolt, qué pasa con Michael Phelps, con todos esos atletas olímpicos, qué pasa a largo plazo. Correcto. Y desde los puntos de vista legales, en el planeta hay gente que ya está desarrollando protocolos o legislación para que esto se pueda hacer o no hacer. Hay un comité mundial, cada país lo puede ir decidiendo o ¿qué está pasando? En teoría hay un comité mundial, pero Y ya también sabes para cada lo que sirve, país ¿no? tiene... Sí, O es sea, como la ONU. Sí, bien. sí, que no sirve de mucho. No quería decir eso de la ONU, sino No, del sí, es que Comité es que Mundial del de la Comité Mundial. Ética. Ajá. La idea es muy buena de la ONU o del Comité Mundial de la Ética, pero Sí. evidentemente, no sé, un estado como Sí. Corea del Norte, O pues, China, ¿qué le que vas a no sé. decir? Se ¿O lo pasa China? por el arco. Pues sí. Sí, entonces cada país también lo tiene. De hecho, es un problema que en México no hay. En México, de hecho, se hizo el primer bebé de 3 papás, como le llaman. Ujú. De probeta. Hicieron De un bebé. tanta. No, güey. Ni tampoco le dicen el mole porque está hecho de varios chiles. Varios No, chiles. güey. No. Ok, pero, a ver, doctora, ¿cómo es que tiene 3 padres este güey? Bueno, Digo, este bebé. o sea, tenemos nuestro ADN que está en el núcleo, pero además de ese tenemos ADN que es de la mitocondria. Ese ADN de la mitocondria solamente se hereda de mamá porque viene en los óvulos. Era una paciente que tenía un problema en sus mitocondrias, entonces ya tenían varios bebés que habían nacido y fallecido, y la única opción que tenían era cambiar las mitocondrias. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó el óvulo de una donadora con otras mitocondrias, se metió el núcleo de la mamá y el espermatozoide del papá. Entonces termina Wow. teniendo ADN de Sí. 3 personas. Biológicamente, sí es una mezcla de 3, no de Sí. 2. Sí. Y Wow. eso se Pero pudo sin hacer nombre. en México porque no está regulado. Ah, se hizo en México. Se hizo en México
¿Y por qué se hace un hizo? par de ¿Para años. qué se hizo? O sea, ¿cuál fue la...? Para que la familia pudiera tener un hijo sano, porque las mitocondrias de la mamá estaban enfermas. Entonces ellos ya llevaban, si mal no recuerdo, como 5 bebés fallecidos. Wow. Sí, es una opción para las personas que tienen problemas mitocondriales. Digo, y ahí hay todo otro debate, y me imagino que algunas personas que sean un poco más conservadoras que están escuchando esto, o que sean religiosas que estén escuchando esto, dicen, pero ¿cómo? Esto es... Y ahí les va la horrible cantaleta contra la naturaleza. Pero yo creo que vivimos vidas que contravienen las leyes de la naturaleza a cada rato. Yo no evolucioné para andar en mi motocicleta a 120 kilómetros por hora, ni volar en un avión, ni vivir... O sea, no sé, a mí, por ejemplo, me acaban de hacer un examen donde me encontraron unos pólipos precancerosos y me los quitaron. O sea, según la naturaleza, Sí. pues igual ya me hubiera muerto hace mucho. Entonces... tenemos que seguir adelante. ¿O tú qué opinas, Doc? Sí, totalmente. O sea, esta opción reproductiva es una muy buena opción para esas parejas. Son pocas. Son muy raras esas enfermedades, pero pues si alguien quiere tener hijos, es su sueño y no lo han logrado de otra manera, ya han pasado por este sufrimiento, creo que sí deben de existir. O sea, es lo mismo del in vitro. Qué bueno que existe porque ayuda a muchas parejas. De acuerdo. Correcto. ¿Y qué tan lejos estamos hoy en día de lograr hacer un hijo que no tenga padre, que tenga la información genética de 2 mujeres solamente? Difícil porque tenemos, como les decía, tenemos los genes en doble dosis, y uno de mamá y uno de papá, pero en algunos genes necesito que estén prendidos y apagados el de mamá, por ejemplo, que el de mamá esté prendido y el de papá apagado, y estas marcas se hacen durante la espermatogénesis, cuando se forman mis espermatozoides, Ok, y pero cuando se forman mis óvulos. ¿no puedo yo tomar la información genética de una célula de una mujer e implantarla en un óvulo para que tengan hijos 2 mujeres? Se ha intentado, pero todavía no. Todavía no, porque se me prenden y apagan y se hace Y 2 desmadre. hombres en una mujer, Pero- e y luego implantar eso en una implantarlo en un mujer. útero. O sea, que sea un hijo biológico de 2 hombres, ¿es posible o es el mismo No, caso? es el Doc? mismo caso, sí. Y esto es porque tiene que haberla... A ver, explícame una vez más por qué no se puede. Nada más porque creo que no te entendí. Porque tienen marcas de que tiene que estar prendido y apagado. Ujú. Se llama epigenética. Y entonces en lo que viene de la mamá están prendidos y apagados ciertos genes, y en el de papá están como al negativo. Y ese prendido y apagado sucede en la formación del esperma, en la Sí. espermatogénesis. Que Sí, dijiste. y tendríamos que modificar el prendido y el apagado, que ese sí es más complejo de modificar porque... Lo compararía yo como un rompecabezas, ¿no? Que metes una pieza y pues no, la otra tiene Exacto. que tener sus espacios para embonar. Sí, ese es el problema ahorita de tenerlos de... ¿Crees que en 50 años haya estado resuelto ese problema Sí. y los hombres ya seamos obsoletos y las mujeres puedan reproducirse sin nosotros? Ojalá. Ah, Oye, lo que escucho, doctora, uno es que deseas un mejor mundo, ¿no? Donde las mujeres reinen y nosotros nos vayamos Claro. al carajo, que me Eso es lo parece que muy veo. bien. Pero lo que estoy viendo es que el umbral para una realidad muy distinta a la que vivimos está muy cerca. Digo, yo tengo 53 años, 20 años no son nada. No. En realidad, entonces estamos al borde de un cambio en nuestra realidad como en especie. nuestra especie, exacto. En el asunto genético, en el asunto reproductivo, en este caso. Sí, yo creo que sí. O sea, ya lo estamos viviendo. Tú sí lo vas a ver, por ejemplo, tus hijos. Sí. Si tienes suerte tú también, güey, no seas pesimista. Bueno, pero yo ya... No ¿qué, estás güey? tan viejo. Yo ya no me voy a reproducir. Ya no, o sea, me rehúso a reproducirme más. Ya me reproduje 2 veces, con eso tengo. No más. Muy bien. Sí, ya, por favor. No. Sí, cada vez a mayor edad logramos embarazos, entonces... No, yo no Sí, quiero ese es mi embarazo. plan. No. Cruz. Yo sí, no. yo sí. Adiós. Muy bien, doctora. Oye, pues muchísimas gracias por todo lo que has aportado en este podcast. Ha sido muy, muy interesante platicar contigo. Y dime una cosa, ¿quiénes son tus pacientes? Si alguien te quiere contactar, alguien está planeando embarazarse, no sé si les puedas ayudar, o si alguien acaba de tener la buena noticia y quieren saber cómo viene su bebé, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué les puedes ayudar? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo veo pacientes, me encanta que planeen sus embarazos, por favor planeen sus embarazos, Sí. porque ahí Sí, Brian. reducimos riesgos, entonces... Brian. este, Planea. para planear embarazos, también si le sale un riesgo intermedio o alto, por ejemplo, con el que vimos ahorita Ahí. en tu ultrasonido, pues con mucho gusto ahí los veo. Cualquier duda de genética,
Estoy como doctora Ana Ceci en todos lados. El teléfono de mi consultorio no me lo sé, pero... Doctora Ana Ceci, ¿así te buscan en redes sociales, por ejemplo? Sí. Ok. Déjame... ¿Tienes Instagram? Sí. Tengo doctora Ana Ceci Genetista en Instagram, NS. Ahí los puedo... Me mandan mensajito. Ya tengo el teléfono del consultorio 56 33 63 50 40. O en la página de internet www.doctoranaceci.com también tengo consulta virtual justamente como para planeación de embarazo. Y estoy en la Ciudad de México. Ahora eres una celebridad mediática. Tienes 266,000 seguidores en Instagram. Perfecto. Sí, síganla en @doctora Ana Ceci, así como se oye, tal cual. Ok. Sí. Bueno, pues Doc, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante. Y lo que No, viene hombre, es gracias a un ustedes. nuevo mundo, en realidad. Y bueno, pues liderado por lo visto por mujeres como Ana Ceci. Que La no nos Doc. quieren ya los hombres. Que ya y vamos a quieren poder deshacer. tener hijos. Sin ustedes, güeyes. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos los Qué anacrónicos. esperanzador es esto Y le para dejamos el mundo a Ana Ceci y a su género. Nos Gracias, despedimos Doc. del planeta. Muchas Adiós, gracias. gracias. Bye. Cuiden el estuvo mundo. divertido. Bye. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato. Nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.